En la lección de hoy vamos a hablar sobre caracterización climática. Presentaremos cómo se caracterizan los regímenes medios, también hablaremos de caracterización de regímenes extremos y finalizaremos la lección hablando de variabilidad climática y cambio climático. Vamos a empezar ahora con la caracterización de regímenes medios. Cuando hablamos de régimen medio de una variable, estamos dando por hecho que esa variable que vamos a medir, en principio variable ambiental, en el caso que nos ocupa, es una variable aleatoria. En estadística, las variables aleatorias normalmente se caracterizan por letras mayúsculas y en este caso pues, podríamos pensar que nuestra variable aleatoria es la X mayúscula. Una variable aleatoria es como si fuese un bombo lleno de bolas con diferentes valores. Y cada vez que medimos la variable, equivale a extraer una de esas bolas. De tal forma que realmente una variable aleatoria tiene la propiedad de tomar valores que cambian cada vez que la medimos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la precipitación, ya que en un determinado momento puede estar lloviendo o no lloviendo, y puede estar lloviendo más o menos agua, y ocurriría lo mismo, por ejemplo, pues con la altura de ola, o la descarga fluvial, o la marea meteorológica, o el nivel del mar, ¿de acuerdo? Son variables que dependiendo del momento en que midamos van a tomar un valor u otro. Entonces, la forma más sencilla de incluir todo este cambio, toda esta variabilidad, es por medio del marco de la estadística. Debido a que estas variables son como bombos llenos de bolas, la forma de caracterizarlas es a través de las funciones de probabilidad o de densidad de probabilidad. Es decir, necesitamos de alguna manera agregar toda esa información de una manera concisa para que nos sea sencilla de analizar y de poder aprender de un solo golpe. También es cierto que debido a esta naturaleza estocástica o estadística, sobre las variables aleatorias no cabe hacer predicciones exactas, sino que todas las predicciones van a tener una naturaleza estadística y por lo tanto van a tener cierta incertidumbre asociada. Es decir, cuando hacemos una medición vamos a obtener un valor concreto y ese valor concreto, que cuando es sobre una variable X mayúscula, pues se va a caracterizar por una X minúscula, va a tener un determinado error ligado al método de medida utilizado, pero ese error que tiene el método de medida no es exactamente lo mismo que la incertidumbre asociada a la variabilidad de la medida, que es la que realmente queremos caracterizar. Normalmente, de hecho, como con un solo valor de la variable no la tenemos bien caracterizada, tomamos varios valores y es muy típico, bueno, pues utilizar un índice y nombrar todos los valores que hemos medido como X sub i, de tal manera que eso representa todas las medidas, las i medidas que hemos realizado sobre la variable. Pues bien, caracterizar el régimen medio de una variable consiste en caracterizar las propiedades de la población completa de la variable, de todas las bolas dentro del bombo, a partir de una muestra, es decir, de un número reducido de bolas, porque en el bombo equivalente de una variable aleatoria hay infinitas bolas y no podemos extraerlas todas. Entonces, como hemos dicho, la forma de caracterizar este régimen medio va a ser casi siempre a través de la función de probabilidad o la función de densidad, ¿de acuerdo? Normalmente, si la variable es continua, como va a ser las más de las veces, pues lo vamos a hacer a partir de esa función de densidad, si no va a ser a partir de la función de probabilidad. Y además, bueno, pues es importante recordar que la función de probabilidad acumulada, la Cumulative Distribution Function o CDF en inglés, que la vamos a ver en un montón de sitios, es la integral desde menos infinito hasta un valor de la función de densidad. Aquí es importante que nos detengamos por un momento para recordar rápidamente lo que era la función de densidad y lo que es la función de probabilidad acumulada. La función de densidad es una función que nos dice cómo de probable es encontrar valores de nuestra variable en un entorno de un determinado punto. En la figura pueden ver ahora mismo 4 distribuciones de densidad de probabilidad, las 4 correspondientes a normales. Normales, las 3 que vemos centradas en 0, la curva azul, roja y amarilla, normales de media 0 y con unas varianzas que se van incrementando, desde la más pequeña que es la azul hasta la más grande que es la amarilla, y en el caso de la curva verde, pues es una normal
pero que en este caso pues tiene una media de -2 y una varianza pues intermedia de 0,5. Bueno, estas gráficas lo que nos indican es, por ejemplo, la variable aleatoria azul va a tomar valores que principalmente se van a encontrar en el rango de -1,5 y 1,5. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque nos indica que fuera de ese rango la densidad de valores es 0 o prácticamente 0. Es decir, que fuera de ese rango es casi imposible encontrar valores. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, la curva amarilla puede tomar valores perfectamente dentro de todo el rango de la gráfica, entre -5 y 5, incluso fuera de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos densidad. Lo que nos indica la función de densidad es cuál es la probabilidad relativa de obtener un valor u otro. Es decir, lo que nos está diciendo, por ejemplo, en el caso de la curva azul, es que el valor 0 o valores en torno a 0, ya que en una distribución continua la probabilidad de obtener un valor concreto siempre es 0, por la propiedad de los números reales, bueno, pues en torno a 0 tenemos casi 9 veces más probabilidad de obtener valores que en torno a 1. Y esto lo sabemos porque la ordenada en 0 es casi 0,9 y la ordenada en 1 es aproximadamente 0,1. ¿De acuerdo? Es decir, la función de densidad nos representa de una forma muy gráfica dónde podemos encontrar valores en nuestro dominio, dentro de nuestra variable, y además nos indica cuánto más probable es obtener valores en una zona que en otra, aunque no nos está dando la probabilidad. No sabemos cuál es la probabilidad de obtener un valor en torno a 0. Para obtenerla tendríamos que multiplicar esta densidad por la anchura del entorno. De hecho, a pesar de que las funciones de densidad de probabilidad son muy gráficas y nos sirven para entender el comportamiento de nuestra variable, normalmente todos los cálculos no los realizamos con ellas, sino que trabajamos con las funciones de probabilidad acumulada, con lo que llamamos normalmente función de distribución. Y esa función de distribución es la integral desde menos infinito hasta un punto de estas funciones de densidad. Las funciones de distribución tienen una pinta como la que se muestra en la figura, es decir, al ser la integral, recuerden que la curva azul venía desde 0, bueno, pues durante casi todos los valores es 0, empieza a separarse de 0 alrededor del -1,5, empieza a crecer y llega prácticamente hasta 1 en el momento en que ha llegado a 1,5. La función de distribución nos indica cuál es la probabilidad de que nuestra variable tome un valor igual o menor a 1 dado, y por lo tanto, como la curva azul tomaba valores entre -1,5 y 1,5, la probabilidad de que tome valores iguales o menores que 2 es prácticamente la unidad, es decir, todos los valores van a estar prácticamente por debajo de 2. Estas curvas están dándonos exactamente la misma información que las anteriores. Sin embargo, estamos cambiando lo que eran picos por pendientes, es decir, donde antes teníamos un pico, ahora lo que tenemos es un máximo de pendiente. Sin embargo, el ojo humano le cuesta un poquitín más interpretar esta información. Por eso las funciones de densidad son más útiles para representar y entender lo que está ocurriendo dentro de nuestra variable, mientras que las funciones de distribución propiamente dichas son las que vamos a utilizar para calcular, para echar números y ser capaces de hacer ajustes. Estas funciones que estoy mostrando son funciones analíticas y muy sencillas de las cuales conocemos los parámetros. Habitualmente, lo que va a ocurrir, lo que vamos a querer hacer es, a partir de una serie de datos, ajustar una distribución. Es decir, que dadas una serie de observaciones que sabemos que tienen un cierto carácter estocástico, queremos intentar encontrar una forma analítica que las reproduzca de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que habitualmente no hay ninguna distribución analítica que se ajuste adecuadamente a los datos. Y fíjense lo que estoy diciendo. Los datos nunca siguen una distribución. Es la distribución la que se ajusta mejor o peor a los datos. Es una forma muy típica de hablar el decir que estos datos vienen de una normal o de una gamma o de una Weibull, pero la realidad es que la naturaleza, por su propio funcionamiento, es la que da lugar a la distribución empírica de los datos. Por lo tanto, va a ser la naturaleza la que conozca cuál es esa función, que no tiene por qué coincidir con ninguna de las funciones analíticas que nosotros hemos podido llegar a diseñar. De hecho, en este ejemplo, que es un ejemplo de precipitación en Laos, lo que podemos ver es, en las barras rojas serían el histograma de precipitación, y las tres curvas de color azul, cian y verde
son los mejores ajustes de 3 distribuciones analíticas a esos datos. Y vemos que si bien quizá la azul un poco menos, pero la cian y la verde pueden estar captando alguna de las características de esa función, no siguen realmente el comportamiento. La curva negra que ven sería lo más cercano a la distribución empírica o a la función de densidad empírica y podemos ver que discrepa bastante de las funciones ajustadas. Por eso hay siempre que tener en cuenta que cuando hacemos ajustes no dejan de ser nada más que aproximaciones y por lo tanto, como son aproximaciones, tenemos siempre que tratarlas como tales. Es decir, nuestros ajustes no tienen por qué ser un fiel reflejo de la realidad, tan solo una aproximación. Y lo que hemos de verificar es que esa aproximación sea lo suficientemente buena como para responder a las preguntas que tenemos. Cuando se habla de regímenes medios, y concretamente de la distribución normal, es muy típico construir ciertas representaciones que simplifican la forma de hablar de precisamente esa variabilidad, ¿de acuerdo? Un esquema muy típico es el diagrama de cajas, que es el diagrama que pueden ver en la parte de arriba de la imagen, donde, en inglés conocido por boxplot, donde lo que estamos haciendo es representar toda la distribución mediante una serie de elementos que simplifican el identificar de un golpe de vista cómo se está comportando nuestra distribución. Concretamente, en ese diagrama de cajas podemos ver un cuadradito, una cajita. Bueno, pues los lados del cuadradito cubren el espacio que va desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. ¿De acuerdo? El primer cuartil es aquel valor que deja por debajo el 25% de los valores de la distribución y el tercer cuartil es aquel valor que deja por encima de él el 25% de los valores de la distribución. La curva, la línea gruesa que vemos en el centro sería lo que representa el valor de la mediana. Y a cada lado de la caja se dibujan esos bigotes, whiskers en inglés, que lo que hacen es alargar desde el primer y el tercer cuartil en una y otra dirección una vez y media lo que se llama el rango intercuartiles, IQR, que es la distancia que hay entre el primer y el tercer cuartil. ¿Por qué utilizamos este tipo de diagramas? Bueno, porque están representando sobre una distribución normal que el 50% de los datos están dentro de la caja y aproximadamente el otro 50% está fuera, entre los dos bigotes que vemos, ¿de acuerdo? En una distribución normal esto es muy útil. Cuando las distribuciones no son normales, ya no es tan útil y hay que andar con un poquitín más de cuidado cuando se dibujan estos diagramas de cajas. Otra forma bastante útil y utilizada de medir la variabilidad dentro de una variable es mediante sigmas. En una variable normal, los valores que están contenidos entre 1 y menos 1 sigmas, lo que sería entre más y menos una desviación estándar, son casi el 70%, del entorno del 68%. Y si tomamos los valores que se incluyen entre 3 y menos 3 sigmas, son prácticamente el 100%. Por tanto, una forma de saber cuán alejados estamos de los valores habituales de nuestra distribución es medir la distancia que tenemos desde nuestro punto hasta la media en sigmas. Es decir, tomamos la distancia absoluta y dividimos de la desviación estándar. Y de esa manera sabemos a cuántas sigmas nos encontramos. Esto es otra de las formas de medir la variabilidad que vamos a encontrar habitualmente en la literatura. También es típico, en lugar de trabajar con distribuciones analíticas, como hemos visto antes, trabajar directamente con la distribución de los datos, lo que normalmente se conoce como distribución empírica, ¿de acuerdo? En el ejemplo que les estoy mostrando tenemos una variable x, de la cual hemos tomado una muestra, tenemos distintos datos, y esos datos son los palitos que pueden ver en la parte baja de la figura. La curva gris sería un ajuste a una distribución analítica, mientras que la curva azul, que tiene una serie de escaleritas, sería la distribución empírica de los datos. Es decir, lo que estamos calculando es la fórmula que tenemos arriba. La distribución empírica o la función empírica de distribución se calcula como el número de puntos por debajo de un valor dado dividido del total de puntos. Es algo así como la probabilidad empírica. ¿Qué probabilidad tengo dentro de mis datos de encontrar valores por debajo de uno dado? Por eso tenemos saltitos. Es decir, a la izquierda de cada observación
tenemos un valor y a la derecha tenemos el valor anterior más 1 partido por n. Por eso en cada uno de los puntos tenemos un saltito. La función de empírica se utiliza muchas veces donde tenemos muchos datos y ninguna distribución analítica se ajusta bien. Y de hecho, con las distribuciones empíricas normalmente estamos acostumbrados a trabajar, ya que en cierta medida un histograma no es más que la distribución empírica o la función de densidad empírica de una determinada observación. El régimen medio es importante de caracterizar para un montón de variables, como puede ser, por ejemplo, si estuviésemos haciendo un análisis de recurso hídrico o un análisis de temperaturas o de lluvias, y de lo que estamos, por ejemplo, interesados en estudiar es la producción agrícola. La producción agrícola viene marcada por ese régimen medio, ¿de acuerdo? Podría ser algo similar si quisiésemos estudiar otro tipo de fenómenos en los cuales lo que nos interesa no son esos mayores valores, sino los valores típicos de la variable. Vamos a pasar ahora a hablar de caracterización de regímenes extremos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regímenes extremos? Bueno, pues el régimen extremo de una variable hace referencia al comportamiento de las colas de la distribución, es decir, a los valores más altos o más bajos de la distribución. De ahí que se hable de extremos. Un extremo pues, puede ser por exceso o por defecto. En principio pueden estudiarse de dos maneras. Una de ellas podría ser considerando la población completa y otra haciendo uso de aproximaciones asintóticas. La primera aproximación, en la que consideramos toda la población, es bastante difícil de utilizar en la práctica. ¿Por qué? Porque nuestros registros no son lo suficientemente largos como para caracterizar directamente los eventos extremos que contengan. Por ejemplo, les voy a mostrar lo que sería la función empírica de densidad, el histograma, de la lluvia que habíamos visto anteriormente para Laos. Aquí podemos ver que si cortamos la distribución realmente en un punto relativamente bajo, en 80 milímetros, como habíamos hecho antes para caracterizar el régimen medio, parece que tenemos un montón de valores. Sin embargo, si mostramos todos los posibles valores de la distribución, vemos que a partir de 80 o 90 milímetros al día tenemos algunos valores, pero apenas muchos, y entonces tenemos el gran problema de caracterizar adecuadamente qué es lo que está pasando ahí. Es decir, por cada cientos de valores que tenemos para caracterizar el régimen medio, igual encontramos uno que nos sirve para caracterizar el régimen extremal. Y este es el gran problema que tiene el intentar caracterizar los extremos a través de toda la distribución. Es decir, no solemos disponer de los suficientes datos. De hecho, y voy a adelantar un poquito un concepto que veremos más tarde, si pensamos en caracterizar aquel evento que solamente ocurre de media una vez cada 100 años, para poderlo caracterizar adecuadamente necesitaríamos cientos de años de datos para poderlo hacer. Como no tenemos cientos de años de datos observados de prácticamente ninguna variable, ya que las series más largas de climatológicas y meteorológicas pues deben andar por los 200 años, no somos capaces de hacer esta caracterización de forma adecuada. Ahora bien, podríamos utilizar esta técnica para caracterizar los extremos cuando provienen de una simulación numérica. Como en una simulación numérica podemos ejecutar tantos años como queramos y podemos hacer las series temporales tan largas como queramos, no necesitamos recurrir a las aproximaciones asintóticas. Podemos hacer uso de toda esa distribución, de todos esos datos, para caracterizar los extremos. La mayor parte de las veces haremos uso de la segunda aproximación, la ligada a las aproximaciones asintóticas, en lo que se corresponde con lo que normalmente se llama análisis de valores extremos. El análisis de valores extremos hace uso de modelos matemáticos para inferir las propiedades del régimen extremo de una variable a partir de un conjunto de observaciones extremas. Y tenemos dos formas de trabajar principalmente con esta aproximación: buscando los máximos o mínimos en un bloque de tiempo o trabajando con excedencias sobre un umbral.
En el caso de los máximos en un bloque de tiempo, lo que hacemos es descomponemos nuestra serie en bloques de tiempo homogéneos, comparables. Un bloque de tiempo homogéneo comparable podría ser el año, allá donde de un año a otro no tengamos demasiado cambio. Pero también podría ser, por ejemplo, los meses de enero o la época de lluvias, ¿de acuerdo? Necesitamos que sean periodos homogéneos. Lo que nunca podremos comparar es los máximos de la época de lluvias con los máximos de la época seca, porque ahí vamos a tener comportamientos estadísticos distintos y que van a dar un comportamiento muy diferente en nuestra función, y por lo tanto son dos funciones distintas y no una. Bueno, con los máximos en un bloque de tiempo lo que vamos a hacer es, dentro de cada bloque de tiempo, en este caso el año, buscar cuál es el valor máximo de cada año. ¿De acuerdo? Es decir, de todas nuestras observaciones nos vamos a quedar únicamente con el máximo valor en cada año. Y eso va a constituir la muestra con la que nosotros haremos nuestro análisis de valores extremos. Concretamente, lo que haremos será ajustar una distribución generalizada de extremos, que se corresponde con la fórmula que están viendo ahora mismo en pantalla. Esta distribución incluye a las tres distribuciones clásicas de extremos, la Weibull, la Frechet y la Gumbel. Esto sería la forma más sencilla de proceder. Tomamos toda nuestra muestra, hacemos una subselección de los máximos anuales y con eso hacemos un ajuste a la función de distribución generalizada de extremos. Sin embargo, como pueden imaginar, esto desperdicia un montón de información. Es decir, si tenemos 30 años de datos, vamos a hacer el ajuste únicamente con 30 valores. Por ello, muchas veces lo que hacemos es utilizar el otro método, el de excedencias sobre un umbral. En el método de excedencias sobre un umbral vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a asumir que los eventos extremos llegan a nosotros de forma independiente y por lo tanto los podemos modelar mediante una distribución de Poisson. Y por otro lado vamos a modelar cuán por encima se encuentra ese extremo del umbral, y ese exceso del evento sobre el umbral es lo que vamos a modelar mediante una distribución generalizada de Pareto. Es decir, vamos a tener una serie como la anterior, vamos a fijar un umbral de lo que consideramos que es un evento extremo, y todos los valores que estén por encima de ese umbral los vamos a considerar dentro de nuestro ajuste. De dos maneras. Por un lado, para calcular su frecuencia, y por ejemplo, en este caso, pues tendríamos en el primer año 3 eventos, en el segundo año 4 y en el tercer año 5, con lo cual tendremos una frecuencia media de 4 eventos por año y podríamos hacer un ajuste a una distribución de Poisson. Y por otro lado, mediríamos la distancia que hay desde cada uno de estos eventos hasta el umbral. Y esas distancias las ajustaríamos mediante una distribución de Pareto. Mediante estas dos distribuciones tendríamos otra caracterización distinta a la que habíamos obtenido antes de los extremos. Sin embargo, ambas distribuciones están relacionadas y sus parámetros se relacionan, los parámetros de la distribución de Pareto y la distribución de Poisson y de la generalizada de extremos, por las dos relaciones que estoy mostrando en pantalla. De tal manera que, aunque hagamos una de ellas, podemos sacar los valores de la otra si lo necesitásemos. Vamos ahora a hablar de cómo se ajusta una distribución, porque hemos hablado de regímenes medios y extremos, hemos estado hablando de distribuciones de una forma genérica, pero es importante que demos algún detalle sobre cómo se realizan los ajustes. Cuando hablamos de ajustar una distribución, como hemos dicho, lo que andamos buscando es determinar los valores de los parámetros analíticos que mejor representan a una población dada. ¿De acuerdo? La población hemos dicho que es el conjunto total de valores que una variable aleatoria ha tomado o tomará en el futuro en cualquier localización. Y nosotros lo que observamos es siempre una muestra, es un conjunto de valores que hemos podido medir y que representa el comportamiento observado de la variable. Es decir, que cuando ajustamos una distribución lo que queremos es extrapolar. A partir del comportamiento observado, queremos extrapolar cuál puede ser comportamiento verosímil de la variable en el futuro. Para hacer esto, tenemos principalmente dos técnicas. La primera técnica sería la del método de los momentos, es decir, igualamos los momentos de la muestra con los de la distribución
y de ahí derivamos los valores de los parámetros. Por ejemplo, en el caso de una distribución normal, bueno, pues sabemos que los parámetros son su media y su varianza. Calcularíamos la media y la varianza de la muestra, los igualaríamos a los de la distribución y ya tendríamos la distribución que mejor ajusta según el método de los momentos. En otras distribuciones los parámetros no son directamente momentos de la distribución, sino que el momento es una función de esos parámetros, pues igualaríamos, resolveríamos esas ecuaciones y sacaríamos los valores de los parámetros. Sin embargo, habitualmente cuando hacemos los ajustes con el ordenador se utiliza el método de máxima verosimilitud. En el método de máxima verosimilitud lo que hacemos es escoger aquellos parámetros que maximizan la verosimilitud de la muestra obtenida. ¿Y qué es la verosimilitud? Bueno, pues la verosimilitud es una medida que nos dice cuán probable es haber obtenido esa medición. Imaginen, por ejemplo, que tuviésemos una variable normal y solo tuviésemos un valor. Observamos un valor que vale 1.25. Bueno, pues las normales que maximizan la verosimilitud de ese dato son las que tienen su pico en 1,25, que su media, su mu, es 1,25. ¿De acuerdo? Es decir, que la máxima verosimilitud lo que hace es colocar la distribución en una posición tal que el producto de los valores de la función de densidad en cada uno de los puntos observados es máximo que con respecto a cualquier otro ajuste. Es decir, en el método de los momentos ajustamos momentos y en el de máxima verosimilitud hacemos uso de la función de verosimilitud. Y normalmente, ¿por qué tenemos que hacer estos cálculos y estos ajustes? Bueno, por un lado para representar la variable y en el caso de los valores extremos de los que veníamos hablando, para poder representar y calcular adecuadamente los periodos de retorno, ya que existe una relación entre el valor de no superación, es decir, el valor de la función de distribución, la probabilidad de que la variable sea menor o igual a un valor dado y el periodo de retorno. En pantalla ven como PR esa probabilidad de que el valor sea igual o esté por debajo de uno dado y R sería el periodo de retorno. Es decir, que si sabemos el periodo de retorno de un evento como valor R, podríamos calcular cuál es su probabilidad asociada y por tanto buscar el valor correspondiente en la función de distribución, mientras que, dada la probabilidad de no superación de un determinado evento, podríamos calcular su periodo de retorno. Vamos a terminar esta lección hablando de variabilidad y de cambio climático. Cuando hablamos de variabilidad climática, el fenómeno que más nos suele venir a la mente es el fenómeno del Niño. En imagen pueden ver las 16 situaciones sinópticas que mejor capturan el estado de la anomalía de temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical, que es el que controla el fenómeno del Niño. De hecho, podemos ver en la esquina inferior izquierda de la pantalla pues un fenómeno muy claro del Niño, mientras que bueno, pues en el centro abajo, en la tercera columna, en la situación K, podríamos ver una niña. Es decir, que existen determinados fenómenos climáticos que tienen una escala de variabilidad que supera al año. Recordemos que antes habíamos dicho que para caracterizar los extremos normalmente se utiliza el año como periodo de tiempo de referencia. Por lo tanto, cuando tenemos algún fenómeno que varía con un tiempo, con una cadencia mayor al año, solemos hablar de que existe una cierta variabilidad climática. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando la variabilidad es intraanual, se habla de estacionalidad, es decir, una variable que toma unos valores en la época de lluvia y otro en la época seca, como puede ser la precipitación o la temperatura, pueden presentar estacionalidad, y la estacionalidad normalmente se repite de un año a otro, y por lo tanto, bueno, pues no tiene por qué ser un problema a la hora de caracterizar los extremos. Cuando tenemos variabilidad climática, es que hay una variabilidad que sí que supera esa época, ese periodo del año. De hecho, bueno, aquí pueden ver una serie de ocurrencias de fenómenos del Niño, la Niña y el Niño Modoki, y podemos ver cómo no se distribuyen de forma homogénea. Tenemos años de niño, años de niña, tenemos años o series de tiempo en el cual se repite un determinado fenómeno, otros en los que no. Es decir,
Cuando hay variabilidad climática, no todos los años tienen por qué ser iguales, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver, por ejemplo, un caso de la evolución temporal del niño 3-4, ¿de acuerdo? Es decir, vemos que vamos a tener fases positivas, fases negativas, que pueden estar afectando a nuestra variable, a nuestro comportamiento y por tanto van a afectar también a la caracterización estadística que nosotros vayamos a hacer. Esto es lo que normalmente hablamos y llamamos variabilidad climática y es importante tenerla en cuenta porque no existe únicamente en los fenómenos que ocurren a gran escala, como el niño, sino que esto afecta también, por ejemplo, a distintas variables. En el ejemplo muestro cómo afecta a la distribución de precipitación en Ecuador y en la zona amazónica y Perú, ¿de acuerdo? Es decir, esta variabilidad va a afectar a las variables. Nosotros normalmente en estadística hacemos la hipótesis de que nuestras variables son estacionarias, es decir, que no hay cambio en el tiempo. Pero cuando existe variabilidad climática, tenemos que considerarla de alguna manera. Una forma de considerarla podría ser el hacer el ajuste para todos los años de niño o el hacer el ajuste para todos los años de niña. ¿Por qué? Porque podemos asumir que el subconjunto de todos los datos que creamos considerando únicamente los años de niño es mucho más homogéneo que si en el mismo conjunto tenemos años de niño y años de niña. Y esto ocurre con muchos fenómenos climáticos. Entonces, cuando exista variabilidad climática, la forma más sencilla de tratar con ella es dividir nuestra muestra separando por esa variable explicativa que en este caso podría ser el niño o la niña. ¿Qué ocurre en el caso del cambio climático? Bueno, pues el cambio climático podría verse como una variabilidad climática de mucha mayor escala y de una importancia mayor, porque la variabilidad climática al final tiene un cierto componente cíclico, es decir, tenemos fases altas y fases bajas, mientras que el cambio climático es una tendencia, un aumento que va cambiando y que en principio en las escalas de tiempo que nos estamos moviendo no es recuperable. Es importante tener en cuenta que normalmente cuando hacemos análisis de cambio climático, lo que vamos a asumir es que nuestros periodos de referencia, esos periodos de los que hablábamos el otro día, de 20, 30 años, para caracterizar el clima, en cierta medida, una vez que hemos eliminado la variabilidad climática, podemos considerarlos perfectamente homogéneos. Podemos considerar que no existe variación en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, van a ser periodos estacionarios en los cuales toda la estadística que conocemos la podemos aplicar. Sin embargo, cuando estamos trabajando con el cambio climático, lo que necesitamos precisamente es ser capaces de capturar ese cambio en el tiempo. Hay una no estacionalidad muy marcada que nos va a condicionar el tipo de análisis que podemos realizar. Este tipo de no estacionalidad se puede estudiar de muchas maneras, viendo y analizando estandarizaciones de las variables y viendo cómo cambia esa variable de interés en los muy largos periodos de tiempo. Normalmente, además, otro de los problemas que tiene el cambio climático es que no afecta de forma homogénea a todo el globo, sino que en unas zonas nos puede estar creando incrementos de los valores de las variables, mientras que en otras zonas nos puede estar creando decrementos de los valores de las variables. Y es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando hagamos caracterizaciones de cambio climático en las cuales hay claramente una tendencia temporal, lo que vamos a asumir de forma habitual es un periodo de referencia, como ya hablamos en la lección anterior, de 20 o 30 años. Vamos a eliminar su variabilidad climática y a asumir, por tanto, que es estacionario, y vamos a realizar lo mismo con un periodo de horizonte de referencia. Nos vamos a ir al futuro, gracias a esos modelos de pronósticos de cambio climático, y seleccionaremos un periodo de la misma longitud, analizaremos su variabilidad climática y a partir de ahí asumiremos que es estacionario. La realidad es que habrá habido un cambio desde el periodo de referencia, imaginemos por ejemplo aquí de 1960 a 1980,
con el periodo futuro, que podría ir de 2000 a 2020. Ese cambio es que hemos pasado de tener una media de 330 a tener una media de 400. Y por lo tanto, nuestro análisis estadístico de lo que ha de servirnos es precisamente a ver cómo han variado esas propiedades de la distribución, cómo han cambiado sus valores debido al cambio climático. Y una vez que conocemos cómo han variado esos parámetros, podemos generar valores de la variable asumiendo que se va a seguir comportando según la distribución con los parámetros actualizados que hemos caracterizado. Con esto concluye la parte teórica de la lección de hoy y en el siguiente vídeo les mostraré cómo podemos hacer caracterizaciones climáticas con herramientas informáticas. Muchas gracias por su atención.